¿Qué tal? ¿Cómo están? Este es el video número 5 y es el correspondiente al miércoles 22, si no mal recuerdo, de abril, ¿no? Vamos a tratar de recordar un poco lo que vimos en la clase anterior, que fue la conclusión de los mecanismos a través de los cuales se puede acceder a la presidencia constitucional, haciendo hincapié, insisto, en que todos son presidentes constitucionales. No importa si el mecanismo es para ser presidente provisional, presidente interino o presidente sustituto, ¿sí? Estuvimos viendo un poco esta temática precisamente de la presidencia del Poder Ejecutivo, y hoy quiero que hagamos el traspaso de algunos artículos y nos vayamos hasta la administración pública. Tratar de entender qué es esto, porque si ustedes se acuerdan lo que estábamos platicando, y seguramente lo platicaremos más tarde, o espero que hayan visto el video antes de la clase que tendremos en un momento. Y si ustedes recuerdan, estuvimos platicando desde los módulos anteriores, cuando hemos visto estos temas, que el poder que se crea, digamos, que existe en un Estado, se deposita en una Constitución, y la Constitución lo que otorga son atribuciones, facultades y funciones. Las atribuciones son poderes constitucionales, las facultades son condiciones que se les permiten o derechos que le permiten, pero no quiero entrar a una definición sin que ustedes busquen una definición previamente. Les voy a pedir que consulten qué es una atribución, qué es una facultad y qué es una función. Si es preciso, búsquenlo en el marco de lo constitucional, es decir, qué es una atribución constitucional, qué es una facultad constitucional, qué es una función constitucional, o dentro del marco de lo jurídico y de lo legal, ¿sí? Que es una atribución dentro del marco jurídico, etcétera, ¿no? Búsquenlo, consúltenlo, para yo no imponerles una definición, sino que podamos en todo caso platicar una definición que nos sea común y entenderlo. Y es importante que tengamos un poco la comprensión, porque nos va a ser mucho más sencillo el entender cómo funciona el Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo ya platicamos presencialmente y luego a través de estos videos, que funciona a través de un sistema bicameral, donde cada una de las cámaras funciona a través de comisiones, a través de Junta de Coordinación Política, a través de la gestoría de cada uno de los diputados. Pero ahora vamos a ver cómo funciona el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es unipersonal, es solo una persona. ¿Cómo funciona entonces? Funciona como cualquier ser humano, es decir, es un individuo, pero no puede hacer todo, no puede hacer todas sus facultades que ordena constitucionalmente, porque tiene facultades expresas como lo tiene el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, ¿sí? El presidente también tiene sus facultades, nada más que aquí hay que poner. Tenemos que dividir las facultades del presidente, del Poder Ejecutivo, en dos grandes rubros: las que son indelegables y las que son delegables. Las que son indelegables significa que no puede transmitir su ejercicio, no puede transmitir la responsabilidad de llevar a cabo la función correspondiente a dicha facultad, a dicha atribución, a otra persona o a otra institución. Esa facultad es propia precisamente del Ejecutivo, de ese individuo que se denomina presidente de los Estados Unidos mexicanos. Solo él puede llevarla a cabo. Y están las otras, que son las facultades delegables. ¿Qué significa esto? Que puede delegar, es decir, que puede transmitir en una institución o en una tercera persona la responsabilidad de ejecutar las funciones que le son propias de esa facultad y de esa máxima atribución constitucional. Aquí hago un paréntesis, ojo, con responsabilidad me refiero que es la responsabilidad de ejecutar. Las responsabilidades constitucionales, las responsabilidades penales, administrativas, etcétera, las veremos en otro video para tratar de comprender el término responsabilidades. Por lo pronto, lo que estoy haciendo es simplemente dando a entender que quien debe llevar a cabo la función delegable, de esa facultad delegable, puede ser una institución, puede ser otra persona, que no sea el individuo en quien recae el poder ejecutivo en nuestro país, ¿sí? A eso se le denomina administración pública, lo hemos platicado en el video anterior y es donde quiero profundizar precisamente en este video. Como se podrán dar cuenta, no es mi letra, pero está plasmado aquí una estructura
de lo que es precisamente la administración pública. Hasta aquí arriba, si se fijan, dice Poder Ejecutivo, es decir, el unipersonal, la persona que es el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Y luego, a partir de él, emana toda una estructura que es la administración pública, en este caso, como lo hemos estado utilizando, la administración pública federal. Todo poder ejecutivo, es decir, cada una de las entidades, las 32 entidades federativas que tiene nuestro país, tienen un poder ejecutivo unipersonal y además tienen una administración pública. Eso lo vimos, si ustedes recordarán, en el módulo pasado, en Constitucional 1, el equilibrio precisamente o la similitud que existe entre las entidades federativas y la estructura de la República en el poder federal. Todos tienen un poder ejecutivo y todos tienen una administración pública. ¿Qué es la administración pública? Primero, recordemos qué es la administración en un sentido amplio, para poderlo entender. Me parece que es mucho más sencillo poder entender qué es la administración, no con una definición, sino entendiendo sus 4 grandes pilares: la planeación, la organización, la dirección y el control, ¿sí? Son 4 grandes pilares que te permiten entender lo que es la administración, ¿sí? No se preocupen por una definición, no se preocupen por encontrar la definición de lo que es planear, organizar, dirigir y controlar lo público, porque ustedes van a tener toda una serie de materias de administración pública y que en la UAN inclusive llevan como administración pública, creo que lo general o introducción, algo así, administración federal, estatal y municipal, cosa que no entiendo por qué se dividen esas 3, pero así lo llevan. Eso quiere decir que van a tener oportunidad de estar constantemente trabajando en una definición de la administración pública. Pero entendamos por lo pronto que esa función de administrar lo público, la planeación, ¿sí?, lo que es la dirección, lo que es la organización y lo que es el control, es la administración pública. El jefe de esa administración pública, es decir, el jefe, el encargado de administrar, de dirigir, de organizar y controlar, es el Poder Ejecutivo. De él depende toda la administración pública, completita, ¿sí? La administración pública, que es el quehacer de administrar lo público, tiene su división en el artículo 90. No voy a hacer la lectura completa del artículo, pero me voy a permitir leer una parte para que se pueda comprender lo que estoy diciendo. Dice artículo 90. La administración pública federal será centralizada y paraestatal. Centralizada y paraestatal. Ahorita explico los 2 nombres. Conforme a la ley orgánica que expide el Congreso, que distribuirá los negocios. Acuérdense que un negocio jurídico tiene una acepción, ¿sí?, concreta, específica, del orden administrativo de la Federación, que estarán a cargo de la Secretaría de Estado, y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. Es el primer párrafo del artículo 90 de la Constitución. Bien, regresemos. Dice la Constitución que la administración pública federal se dividirá en centralizada y paraestatal, ¿sí? Aquí, si se fijan, dice paraestatal y descentralizada. ¿Por qué les pongo los 2 nombres? Porque van a encontrar, seguramente ustedes que ya están estudiando el tema, que son autodidactas en su casa, y como seguramente van a tener muchos maestros que les hablen sobre el tema, se utiliza indistintamente estos 2 nombres, paraestatal o descentralizada. En lo particular, yo prefiero que utilicen paraestatal para poder comprender la subdivisión, pero tengan en cuenta que pueden ser utilizados cualquiera de los 2 nombres y es correcto utilizarlo. Si alguno de ustedes prefiere utilizar, en vez de paraestatal, descentralizada, porque les parece mucho más sencillo recordarlo de esa forma, es correcto y se vale, es posible utilizar esa denominación, ¿sí? Entonces, primera división que hace administración pública, ¿sí?, es centralizada y paraestatal o descentralizada. La centralizada tiene a su vez una subdivisión clara, digamos, para poderla entender en todos sus términos: dependencias y organismos desconcentrados. ¿Qué son las dependencias? Son básicamente las secretarías de Estado.
lo que conocemos como Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Desarrollo Social, etc. Tiene una serie de nombres que además conforme va el sexenio, seamos realistas, le van cambiando el nombre, a quien le pone el nombre que quiere y conforme le va gustando, y bajo casi la premisa no escrita del derecho administrativo, que aquello que se crea ya no se puede destruir, pero existen cuantas secretarías centralizadas se permitan. Hay una característica. ¿Por qué se denomina centralizada? Porque toda dependencia, digamos, toda acción de esas dependencias o de estos organismos desconcentrados están directamente relacionados con el Poder Ejecutivo. Es decir, ellos sí tienen centralizadamente una dependencia. Ojo, y no quiero confundir con esto. La administración pública se puede encargar de las facultades delegables, ¿sí? Pero la dependencia jerárquica es distinta. Una cosa es que la facultad sea delegable y otra cosa es que jerárquicamente tengas una dependencia jerárquica del Poder Ejecutivo, ¿sí? El Poder Ejecutivo tiene una facultad que se puede delegar y la delega en alguien que jerárquicamente depende directamente de él. Es decir, que está centralizada, tiene una dependencia. El jefe de estas dependencias, de estos secretarios de Estado, es el Poder Ejecutivo directamente. Le rinden cuentas directamente al Poder Ejecutivo. ¿Qué pasa con los organismos desconcentrados? La verdad es que cada vez hay menos de estos organismos porque tienen sus complejidades. Anteriormente tenían otra visión, digamos, de cómo hacer las cosas, pero se han ido desapareciendo cada vez más. Pero lo que pasa con estos organismos desconcentrados que tenemos aquí es que tienen una dependencia del Ejecutivo directamente, o bien pueden ser una dependencia de las dependencias, es decir, de las secretarías de Estado. Se les conoce como que están directamente sectorizados, no tienen autonomía. Ahorita van a entender lo de la autonomía. Es decir, vamos a concentrarnos por lo pronto que la primera parte de la administración pública es la centralizada con una característica de dependencia jerárquica del Poder Ejecutivo. Por el otro lado dice la Constitución, paraestatal. Tenemos esta parte ahora. La paraestatal, o insisto, como cada quien quiera, si quieren denominarla descentralizada, yo voy a hacer énfasis en denominarla paraestatal para hacer un poco más clara la explicación. La paraestatal se divide en tres ejes principales: organismos descentralizados, y es por eso que utilizo la palabra de paraestatal, organismos descentralizados, fondos y fideicomisos públicos, a pesar de que los haya destruido nuestro señor presidente hace unos días, sigue siendo fondos y fideicomisos parte de la administración pública paraestatal, y las empresas de participación estatal. ¿Cuál es la característica que tienen en esta subdivisión, en esta división y subdivisiones de la administración pública? Aquí no hay una relación jerárquica con el Poder Ejecutivo. Es decir, estos tres que tenemos aquí tienen autonomía. Ellos están dotados de autonomía y personalidad propia. Las dependencias tienen autonomía, ¿sí? Pero no tienen autonomía de presupuesto propia, de gestión propia. Esa autonomía depende de él, ¿sí? Ya quedamos que el Poder Ejecutivo no tiene autonomía, sino que está dotado de poder precisamente. Pero bueno, no va a ser en ese momento centro de discusión. Pero ellos, la paraestatal, están dotados de personalidad jurídica y están dotados de autonomía de gestión. Es decir, pueden ellos libremente, sin que exista una dependencia jerárquica. Ya quedamos que en la centralizada existe una dependencia jerárquica. Los autónomos, digamos, ¿sí? Insisto, por lo pronto utilicen esa palabra, los autónomos, ellos no tienen una dependencia con el Ejecutivo, son sus propios tomadores de decisiones. Entonces, cuanto más hay que entender aquí, ¿qué es un organismo descentralizado? Un organismo descentralizado es una institución, ¿sí? Un órgano público que emana de una ley, que está dotado de esa autonomía de gestión, autonomía patrimonial, y que se le conoce como que tiene personalidad jurídica propia.
Aquí me parece que tenemos que ser muy cuidadosos, porque la personalidad jurídica, acuérdense ustedes muy bien, que la posee cualquier persona física o cualquier persona moral constituida dentro de las normas y dentro del derecho mexicano. Pero se le entiende que tiene una personalidad jurídica propia por esa falta de dependencia. Es decir, la personalidad no es del Ejecutivo, la personalidad es propia. Quien puede representar directamente ese organismo descentralizado es el titular del organismo descentralizado. ¿Cómo se crean? Nacen a través de una ley. Una ley tiene que decir que eres organismo descentralizado, forzosamente, ¿sí? Y entonces esa ley va a decir que el patrimonio es tuyo y que eso significa que tú lo puedes administrar, ¿sí? Que tú debes de controlarlo y por supuesto tú debes de rendir cuentas y nadie más, ¿sí? Que tienes capacidad de gestión, es decir, tus funciones, esas funciones que ya se te delegaron a ti, son responsabilidad tuya, ya no son responsabilidad de nadie más porque no hay una relación jerárquica directa, ¿sí? Eso es la autonomía de gestión, que tú puedes hacerlo, ¿sí? Y tú debes hacerlo y eres responsable de ejecutar esas funciones. Los organismos descentralizados, que son los primeros, son la mayoría del sector paraestatal, son instituciones principalmente que atienden asuntos específicos o muy particulares, digamos, de toda la masa de lo público, ¿sí? Averigüen ustedes cuáles son algunos de los organismos descentralizados que existen en el gobierno federal, en la actualidad o en el pasado, y los platicamos más al rato en la clase para tratar de entender su naturaleza. ¿Cuáles son precisamente estos organismos descentralizados? Utilicen, traten de encontrar algún ejemplo, algún nombre, y vuelvo con las entre comillas. Vamos a tener ojo con la autonomía, que ahorita concluiré con ese tema. En segundo nivel de la administración pública paraestatal, tenemos a los fondos y fideicomisos públicos. Probablemente esta parte les cueste mucho más trabajo porque creo que no han estudiado lo que es un fideicomiso. Un fideicomiso es una figura jurídica mercantil en la que tiene que intervenir un banco, ¿sí? Existe, para tratar de entender un fideicomiso, digamos, tres partes. Es una organización o institución crediticia bancaria, ¿sí? Una parte que invierte, que deposita dinero, y una parte que recibe ese dinero. Quien deposita el dinero lo hace en una institución bancaria que constituye un fideicomiso con ciertas reglas, y ese fideicomiso va a dar, de acuerdo a las reglas, el dinero como se deba de establecer según precisamente las reglas. No quiero profundizar en fideicomiso porque es una materia que ustedes van a ver en Derecho Mercantil con toda la profundidad que merece entender un fideicomiso. Pero un fideicomiso público significa que el dinero que va a dar es público y que se utiliza para razones de carácter público. O bien, si el dinero es privado y es público, ¿sí? La administración es pública y va a dar a fines del gobierno, ¿sí? Es decir, hay muchas formas de entender el fideicomiso, pero el fideicomiso es el círculo a través de una institución establecida con ciertas reglas determinadas en una institución de crédito para que se distribuya, ¿sí? Entendámoslo de esta forma, a lo mejor puede ser más sencillo. Seguramente lo han escuchado y ha sido una de las críticas que en la actual presidencia se tiene, que el dinero se reparte ahora directamente, ya no se reparte a través de instituciones, ya no se reparte a través de mecanismos, ¿sí? Que el dinero va a dar directamente a los viejitos o a los ninis o a cualquiera de estos programas sociales que hayan ustedes escuchado y que lo tengan en mente. La costumbre o lo que se hace es que el dinero federal, ¿sí? Es decir, la federación tiene un dinero, los estados tienen un dinero y se depositan en un fideicomiso, y ese fideicomiso, de acuerdo a ciertas reglas, se distribuye equitativamente en todas las manos que debe ser para que se cumplan las finalidades del Estado. Esto es un fideicomiso. Un fondo sigue las mismas reglas, básicamente, pero eliminamos estas reglas de fideicomiso, de fondo, ¿sí? Es decir, puede existir una relación directa entre quien invierte y quien ejerce el recurso público, pero
con las reglas de fondo. Él no va a dar el dinero conforme llega, sino que llega, se va a una bolsa, digamos a un saco de dinero, y después ese saco de dinero sale cuando se necesite. Seguramente han escuchado del Fondo de Desastres Naturales. El Fondo de Desastres Naturales, eso es, poco a poco los estados, la federación, van depositando en una cuenta de banco y cuando hay un desastre natural se utiliza ese fondo. Es decir, es una especie de ahorro para ciertas cosas en concreto y tienen una mecánica, tienen una función. Cuando vean a los fideicomisos van a entender que tienen unas reglas, que tienen una estructura, es decir, hay quien dirige el fideicomiso, del mismo modo pasa con los fondos, hay una estructura. Por eso se le conoce que son organismos paraestatales. ¿Por qué las reglas de estos fondos y fideicomisos públicos surgen de una ley en específico para la atención de determinados problemas o determinadas situaciones en específico y son autónomos de ejecutarse en su momento o en el caso de los fideicomisos de acuerdo a las reglas que establece el fideicomiso y no a la determinación unánime de una persona? Es decir, crea un fideicomiso y el Poder Ejecutivo no puede determinar cómo ejercer ese dinero como se le dé la gana. Tiene que seguir las reglas establecidas en el fideicomiso y tiene que seguir las reglas establecidas en el fondo. Por eso se consideran como paraestatales. No existe una dependencia directa con el Poder Ejecutivo. Y finalmente las empresas de participación estatal. La verdad es que yo ahorita no me acuerdo de alguna empresa de participación estatal en estricto sentido. Me acuerdo de una que le llaman paraestatal, pero le dicen paramunicipal realmente, que es Aguas de Saltillo. Aguas de Saltillo, ¿cómo funciona? Finalmente hay inversión pública, es decir, del Ayuntamiento de Saltillo, y hay inversión de una empresa que es Aguas de Barcelona, y crean una nueva empresa que se llama Aguas de Saltillo. Es decir, se unen el municipio de Saltillo, se une a Aguas de Barcelona y construyen una nueva empresa que se llama Aguas de Saltillo. Es una empresa con participaciones públicas, ¿sí? También lo entenderán mucho más a fondo seguramente cuando vean sociedades mercantiles y vean que una sociedad se compone precisamente de acciones o de participaciones. Y esta es una empresa de participación, ¿sí? Si la participación es como un bono, una especie de acción, digamos, de una empresa, eso es una participación estatal. El Estado tiene participaciones y hay reglas muy sencillas para estas empresas, ¿sí? Forzosamente la empresa de participación estatal tiene que ser controlada en el 51% o más por la entidad pública. Es decir, el municipio, en este caso de Aguas de Saltillo, es el 51% dueño de las acciones y el 49% es Aguas de Barcelona, lo que hace que las decisiones las pueda tomar Saltillo sobre las decisiones de cualquier particular. También se puede, y lo permiten las leyes, que el ente público, digamos, el gobierno, tenga una participación menor, pero entonces tiene que estar claramente definido en los estatutos que las decisiones de la empresa las toma el ente público y no las puede tomar ninguna persona privada, ¿sí? Eso es la composición. Y voy a hacer aquí muy claro porque ahorita que les pedía los ejemplos de organismos descentralizados, con fondos no les voy a pedir eso porque es más difícil, sobre todo ahora que ya los desaparecieron, pero con empresas de participación estatal, búsquenle a ver si se acuerdan, si encuentran una, porque yo no me acuerdo en este momento que exista una empresa de participación estatal en la actualidad, salvedad de Aguas de Saltillo que utilizo como ejemplo, ¿sí? Pero vamos a encontrar, tal vez sí existen y no estoy muy actualizado, ¿sí? Pero les voy a poner aquí un ejemplo que siempre cae en la utilización de los ejemplos y que lastimosamente, como no podemos platicarlo, seguramente va a caer y me voy a adelantar un poco. Está Pemex. Pemex todos sabemos que es una empresa, pero ojo, no es una empresa de participación estatal. Ningún particular, ningún privado tiene invertido o tiene participaciones de Pemex. Pemex es una empresa con un régimen fiscal especial. Es una empresa de naturaleza 100% pública. ¿Por qué? Porque, ojo, Pemex no es un director de Pemex. El director de Pemex es la forma de administrarlo. El dueño de Pemex es un consejo que está integrado por la Secretaría de Gobernación, el presidente y la Secretaría de Hacienda,
el secretario de Energía y otras instituciones. Ese consejo, que se le conoce como el Consejo, no sé si es el Consejo de Petróleos Mexicanos o el Consejo, una palabra más y luego de Petróleos Mexicanos, es un organismo descentralizado. Sus decisiones de consejo las toma el propio consejo y puede el consejo determinar qué hacer. Ellos son la asamblea de dueños, digamos. Todos son públicos. Es un organismo descentralizado. Ojo, no vayan a creer que Pemex es una empresa de participación estatal, pues no tiene participaciones públicas. No es ni sociedad anónima, participaciones privadas. No tiene todo el esqueleto, digamos, de lo público, sino que se rige como una sociedad mercantil porque tiene un régimen fiscal muy particular y que está establecido en las leyes en la materia, pero no es una empresa de participación estatal. Entonces no vamos a utilizar CFE. Es exactamente lo mismo, tiene un mecanismo distinto, es una empresa pública totalmente, no es una empresa de participación estatal. Esto en conjunto es la administración pública, centralizada con las dependencias que son las secretarías u organismos desconcentrados que son finalmente brazos de las dependencias. Existe una relación jerárquica con el Poder Ejecutivo. Y la paraestatal, organismos descentralizados que tienen autonomía para poder tomar sus decisiones, fondos y fideicomisos públicos que son de naturaleza bancaria y mercantil, digamos de crediticio, lo van a entender cuando vean estas materias, pero que tienen sus propias decisiones, y empresas de participación estatal que son sociedades mercantiles con una participación del Estado. No hay una relación jerárquica con el Poder Ejecutivo. Y todos, eso sí, cada uno en su distribución, atienden lo que son las facultades delegables del Ejecutivo. Las indelegables le pertenecen al presidente y las delegables son las que le pueden ayudar la administración pública, y para eso existe la administración pública. Les comenté hace un momento que iba a concluir con el tema de la autonomía. Hay que ser muy claros en esta autonomía, porque la autonomía no significa disolución del vínculo con el Ejecutivo, ¿sí? Y eso se da mucho ahora porque existen los organismos autónomos, ¿sí? Pero ojo, a los que se les conoce como organismos autónomos son organismos autónomos constitucionalmente, que ahorita no me voy a meter porque va a ser el último video donde vamos a explicar los organismos constitucionalmente autónomos y los organismos autónomos. ¿Qué autónomos son los que se conocen como descentralizados? ¿Por qué? Porque la autonomía se refiere a que tienen independencia de tomar sus decisiones en el marco de su ámbito, ¿sí? Pero no dejan de ser parte de la administración pública. Los organismos autónomos constitucionalmente no son parte de la administración pública, están fuera. Pero no me voy a clavar en eso, lo vemos cuando sean los organismos autónomos constitucionales. Por lo pronto, entendamos esa parte. La autonomía no significa forzosamente que exista y puedan hacer lo que quieran, ¿sí? Hay autónomos constitucionales y hay autónomos legales, que son estos descentralizados. Autonomía de las instituciones, profundizaremos más en el último video, cuando veamos a los organismos autónomos constitucionales, y espero que este video lo hayan visto antes de la clase. Entonces sí puedo decirle que nos vemos ahorita a las 11, nos conectamos a las 11 por Zoom, unos minutos antes les estaré mandando yo el número de reunión para podernos juntar y atender todas las dudas que tengan de estos videos, y si tienen alguna otra duda de cómo se va a desarrollar la clase en estos días. Hasta luego.